Bienvenidos a la revolución financiera del sector inmobiliario. En cada episodio hablaremos con personas reales que están innovando en el sector. Comencemos. Bueno, hoy estamos con Diego Ríos, gerente y fundador de Casa Baluarte, speaker, coach, fuiste presidente de FENALCO y actualmente eres miembro de la Junta. Correcto. Y queríamos tener ese espacio contigo porque yo creo que una de las cosas que estamos buscando en Avanto es poder generar espacios de construcción para el sector inmobiliario. Entonces creo que tienes mucho para aportar, mucho que nos puede entregar a nosotros para aprender y a todo el sector. Entonces, Muchas bienvenido gracias a este espacio. Gracias por la invitación, Erika. No, es con mucho gusto. Pero antes de entrar en todo lo que tiene que ver con el sector inmobiliario, pues me gustaría que nos cuentes quién es Diego, cómo llegaste a este sector, por qué terminaste siendo speaker, coach, por qué terminaste metido acá en el sector inmobiliario. Bueno, yo creo que nace todo como de esa necesidad de emprender. Y voy a hablar un poco como de esa historia de lo que ha sido Diego en estos últimos años. Casa Baluarte va para 15 años ya. Bastante. Sí, ya llevamos. Sí. Y lo que fue antes de eso, yo siempre trabajé, fui empleado en diferentes empresas de sectores completamente diferentes al inmobiliario. No conocía la actividad inmobiliaria realmente. Trabajé un tiempo en una empresa del sector, pero antes de trabajar en esa empresa, yo dije, la próxima vez que vaya a trabajar, no va a ser para trabajarle a alguien, yo quiero tener un emprendimiento, pero la verdad no me imaginé que fuera en esta misma actividad. Pero entonces, o sea, porque listo, yo soy como tú, yo desde muy joven he dicho en algún momento, yo no le voy a trabajar a nadie, yo voy a tener mi empresa, mi emprendimiento, voy a trabajar para mí, voy a ser mi propio jefe. Pero llegar específicamente al sector inmobiliario, porque creo que muchas personas llegamos al sector inmobiliario es por casualidad, o sea, no es como que uno sale del colegio y dice, no, es que yo voy a ser agente inmobiliario, Sí, y ahorita sí. es un tema como que de los que quiero que conversemos, que es como esa profesionalización. Correcto. Uno no sale, uno en el colegio no dice, no, es que yo quiero ser un agente inmobiliario, yo quiero ser una inmobiliaria, porque es algo que es muy distante para esas generaciones, es algo que se llega uno a cuestionar es a futuro, como que, ay, tengo que arrendar, y en ese momento se da cuenta que existen las inmobiliarias, pero entonces, ¿cómo llegaste al sector? Exacto, entonces, como te decía, empecé trabajando en una compañía del sector. De ahí ya empecé como a enamorarme mucho de la actividad. Empecé a aprender mucho. Me tocó en ese entonces una reestructuración de esa empresa, donde me tocó pasar por muchas áreas, aprender de todo lo que se maneja dentro del sector inmobiliario. Y luego hice un diplomado en la Lonja de Propiedad Raíz de Antioquia sobre avalúo comercial. Uh-huh. Entonces, avalúo de inmuebles. No me volví evaluador, pero fue un punto de partida porque ahí conocí personas que me impulsaron también de alguna forma. Bueno, ya es también importante a tomar esa decisión, ese camino. Y empezamos a trabajar, empezamos desde cero. Esto es una sociedad junto con mi esposa. Yo renuncié primero al trabajo, entramos a constituir, a crear Casa Baluarte, a buscar inmuebles, a tocar puertas, a llamar clientes. Y ya luego viene como todo el tema de lo que es empezar el tema de formación. Hace más o menos unos 5 años, antes de pandemia, yo participé en un evento de la Lonja, de hecho, un evento que ellos hacen siempre muy importante para el sector inmobiliario. Y en una conversación de uno de los speakers, hubo una frase que caló mucho en ese momento y yo en ese momento estaba, bueno, ¿qué más hago? Aparte de lo que ya hemos venido construyendo, arrendando, vendiendo, que son los servicios a los que nosotros nos dedicamos. Entonces, ya de ahí tomo una decisión de decir, bueno, yo quiero compartir también un poco de eso que he aprendido, de lo que he recibido del sector inmobiliario. Entonces empecé todo ese proceso de formación a desarrollar nuevas y más habilidades o a reforzar esas habilidades comerciales que ya tenía.
y enfocarlas a cómo empiezo a compartirlas también con las demás personas. De ahí sale el Diego Coach, speaker, y he hecho todo tipo de formaciones en comunicación, reforzando los conocimientos, no solamente los técnicos, sino esas habilidades blandas que son tan importantes para uno como comercial. Y ya de ahí empiezo a decir, bueno, yo he formado siempre a mi equipo comercial, a mi equipo administrativo, porque yo les he enseñado hasta cómo hacer un egreso, un recibo, muchas cosas. Y ya empiezo a decir, bueno, yo también quiero impactar a las personas que están empezando, a las otras empresas que también tienen sus equipos comerciales y quieren tener un buen equipo que les produzca, cómo motivar a la gente. Y de ahí empiezo a crear talleres, a hacer mentorías en empresas. Y me apasiona. Es una parte del sector inmobiliario en la que realmente he sentido mucha pasión por lo que hago. Como el feeling de enseñar, porque a la final del día Sí. yo creo que cuando uno tiene como vocación, esa vocación de enseñar, no simplemente es como que decir, no, yo ya me las sé todas, llevo 15 años en el sector y ya me las sé, voy a salir a capacitar. Yo creo que uno también tiene que tener la vocación y la capacidad de entregar información, porque más allá de simplemente decir, tengo la experiencia, es que soy capaz de entregar esa información para que otra persona pueda cogerla, adaptarla y hacer con ella lo mejor. Entonces, pues, uno dice, hay muchas personas que salen y dicen voy a dar tal capacitación, no, o sea, hoy en día uno ve Sí. el Instagram inundado de eres agente inmobiliario, entonces estás vendiendo mal, un montón de cosas que uno dice, ¿qué tanto de verdad si estás entregando información de valor? Y yo creo que eso Exacto, que tú estoy de dices es acuerdo. súper válido porque tienes la experiencia, pero tienes esa vocación de poder enseñarle a los demás, que es supremamente importante. De acuerdo. Eso que dices es muy importante y es correcto. Hay gente que se dedica obviamente a vender sus talleres, sus cursos, entonces crean una cantidad de cosas para las personas del sector inmobiliario, pero yo he tratado de ser muy real de acuerdo a esa experiencia. Y una cosa de lo que acabas de decir que es muy importante es que uno aprende mucho de las mismas personas con las que está compartiendo. Los talleres que yo he realizado son talleres muy prácticos, entonces en la medida que voy realizando los talleres, por ejemplo, cuando hago un taller de negociación, yo llevo casos prácticos de situaciones reales que nos han pasado a nosotros y, y me he dado cuenta de que las formas que yo llevo para resolver las situaciones pues están bien, pero también veo cosas nuevas de cómo hubiese podido resolver esa situación. Entonces Nuevas aprendo mucho. oportunidades de aprendizaje. Sí, claro, porque a la final del día uno aprende del otro, así como uno le enseña al otro, el otro también le está enseñando a Claro, uno, y más en esta etapa pues en la que estamos, donde estamos relacionándonos es con demás profesionales. Yo creo que es estar abierto a aprender cosas nuevas y entregar cosas nuevas. estamos de acuerdo. Dentro de todos estos años que llevas en el sector y las diferentes etapas que has tenido, ¿cuáles han sido los diferentes obstáculos en cada una de esas etapas? Porque primero fue ese Diego que dijo, listo, voy a salir, voy a emprender, y yo creo que esa es la primera y la más dura, decir, voy a tirar al vacío, voy a emprender sin miedo. Sin miedo al éxito, como Y dice. sin miedo al éxito, y después de eso viene la etapa de, bueno, crece la empresa, voy a ser speaker, voy a ser coach, voy a ser parte ya más activa de un liderazgo del sector, del gremio, voy a aportar ya desde lo que tengo al gremio. Entonces, ¿cómo han sido esas diferentes etapas que ha vivido Diego en el sector inmobiliario y en su misma experiencia profesional? Yo creo que en general uno puede hablar de los retos como tal, de lo que vive día a día los empresarios. Yo creo que ese es un tema muy importante porque no solamente somos nosotros, sino que son todos los empresarios en el país que afrontan retos constantemente para cada día funcione la operación de la empresa. Curiosamente, cuando yo tomo una decisión de dar un paso a ser independiente, yo estuve muy tranquilo, muy tranquilo. Dije, no, yo soy capaz con esto. Yo sé que puedo crear la empresa. Yo me defiendo, yo sé que soy capaz y realmente fue mucha la tranquilidad. Y curiosamente es porque ya cuando pasó más o menos un año y yo ya vi que la operación funcionó, empezó a crecer, llegué un día a la oficina y yo estaba como con susto. Yo preocupado, bueno, y entonces ahora qué con todo esto que hemos venido realizando, pero
yo dije, bueno, no, ya maté el franqué. tigre, como Sí. dice el cuento, no me voy a asustar con la piel y hay que echarle para adelante. Entonces, iniciar no fue tanto la dificultad o el reto, yo creo que estoy realmente muy tranquilo, ya fue irnos adaptando, saber y entender que dentro de esta actividad uno debe tener un aprendizaje constante para que todo funcione. El mercado inmobiliario es muy dinámico y todos los días hay mucho que aprender. Pero hace un año sí tuve, hace 2 años aproximadamente, sí tuvimos un reto muy importante para nosotros como empresa y fue que las personas con las que nosotros llevábamos ya muchos años trabajando, esas personas salieron de la empresa. Y es esa, todo lo que conlleva el personal, la curva de aprendizaje, la experiencia, el conocimiento de los clientes. Fue algo muy retador para nosotros porque fue, pues de alguna forma, mi socio y yo quedarnos solos. Eh, Recibimos mucho apoyo en ese momento de la contadora, nos ayudó muchísimo. Y luego empezar otra vez a tener las personas indicadas, todo el proceso que conlleva contratación, encontrar las personas que nos apoyen nuevamente en las diferentes funciones. Fue muy retador, pero salimos muy bien y todo fue también gracias a que siempre hemos sido muy organizados. Siempre hemos tenido la contabilidad muy organizada, la parte administrativa muy organizada. Y un factor muy importante, que yo sé que es algo de lo que vamos a hablar ahora, ha sido la parte de la digitalización. Nosotros tenemos muchos procesos automatizados y sistematizados. Entonces, tener todo en un programa, tener muchas cosas automatizadas facilitó el trabajo de la contadora nuestra vive en Jardín, Antioquia, y desde allá nos hace pagos a Hace todo. proveedores, nos hacía una cantidad de cosas en ese momento que ya pues luego empezamos nuevamente a recoger. A hoy todavía tiene muchas funciones administrativas, pero aparte de la contabilidad nos ayudó mucho en temas administrativos. Y eso nos facilitó mucho. La parte digital nos ayudó bastante a que cerramos la oficina. Cerramos la oficina que teníamos cuando nos conocimos, teníamos Sí. una oficina sobre la avenida 80, porque dijimos, no, vamos a trabajar desde la casa, vamos a manejar esto de manera digital, pero realmente pues vimos que era necesario luego y sobre todo porque vimos que ya teníamos que volver a empezar con personas, decir, no, necesitamos un espacio nuevamente y acá estamos en esta nueva oficina en la cual pues nos ha ido muy bien también y los cambios los hemos superado muy bien. Yo creo que esa parte, a ver, digitalización y de crecimiento es supremamente importante porque, a ver, el sector inmobiliario es muy tradicional. Sí. Y yo que he hablado con varias inmobiliarias y uno empieza a conocer como otras inmobiliarias con muchas trayectorias, también se encuentra con inmobiliarias que aún no han entrado al tema de la digitalización. Y yo todavía me pregunto, ¿cómo hicieron en pandemia? Pues porque en pandemia todo fue un caos, todo fue todos para la casa y había muchas inmobiliarias que todos sus procesos eran demasiado físicos. Yo tuve una vez un inmueble arrendado con una inmobiliaria y me acuerdo que una vez fui porque tenía que llevar los servicios públicos hasta allá para que me pagaran la primera factura de Imagínate. servicios públicos. Y cuando yo llegué me dijeron, ay, sí, vaya donde la señora que está allá en la esquina. Cuando yo fui era, sin mentirte, Diego, era un escritorio así de Yo grande le creo. y eran las torres de facturas de servicios públicos y yo vi eso y yo decía, ay Dios mío, esta señora cómo hace, primero para pagar todo, para llevarlo todo en un proceso, para saber cuál pagó, cuál no, o sea, esto sin un sistema es una locura, pues porque Completamente. detrás de la operación de una inmobiliaria hay muchos pasitos, hay muchas cosas que para la gente es supremamente invisible. Las personas dicen, no, es que yo prefiero hacerlo directamente con el propietario porque es más fácil. Sí, y el propietario dice, no, es que yo no sé para qué le va a pagar una comisión a una inmobiliaria, pero realmente lo que hay detrás en la operatividad son procesos largos y que requieren de muchas personas y no simplemente es, venga, yo voy, te promociono el inmueble, te lo arriendo y te pago cada mes. O sea, te pago cada mes, sí, pero yo también tengo que reportar cada mes ese inquilino que no pagó, o entonces tengo que estar pendiente de esas facturas de servicios públicos cuando los contratos son nuevos, o entonces hay una reparación o un mantenimiento, o que la administración está colocando una queja por los inquilinos. Un montón de cosas que están por detrás, que los contratos, que la facturación electrónica, porque en estos momentos se tiene que facturar electrónicamente, que uno dice,
es totalmente invisible para todos y creen que el sector inmobiliario es algo tradicional, y eso fue algo que dijo Juan cuando hablamos con él, y es el sector inmobiliario construye hogares y hay una De acuerdo. importancia supremamente grande en ese sector, pero se vuelve muy invisible toda la operación que ustedes hacen. Mira que de esa frase de Juan hay algo que yo escuché hace mucho tiempo y lo repito mucho, y en los videos que comparto también en redes sociales, lo repito bastante, y es que nosotros ayudamos a administrar el patrimonio de las personas y ayudamos a construir ese patrimonio. Hace poco contaba una historia, por ejemplo, de una familia que lleva años con nosotros. Empezamos administrándole una propiedad en arrendamiento y les hemos ayudado a comprar propiedades a lo largo de todos estos años. Y es una familia que hoy tiene un poco más de tranquilidad financiera porque ha construido su patrimonio a base de la compra de inmuebles y tenerlos en una renta tradicional, que es lo que nosotros manejamos. Entonces, esa parte sí es muy, muy importante. Y ese detrás que acabas de mencionar, yo creo que no lo puedes describir mejor, pero sí, nosotros tenemos un detrás en el que en el día a día debemos estar atendiendo muchas cosas. Esto no se trata solamente de realizar un arrendamiento un día o una venta un día. Detrás del arrendamiento de una propiedad, por ejemplo, hay una operatividad el inventario muy amplia, y todos los días nosotros tenemos algo que hacer dentro de la oficina. Todos los días estamos atendiendo todos esos casos que acabas de mencionar, y hay unos retos muy importantes ahí porque muchas personas ven a la inmobiliaria, y es algo también curioso que he compartido muchas veces porque son situaciones particulares, ven a la inmobiliaria como si fuese un ente policivo, por ejemplo, que nosotros podamos ir a sacar cuando un propietario necesita un inmueble. Entonces nos dicen, ve, es que necesito la propiedad para que se entregue a la finalización del contrato, todo el cuento, se llega a la fecha y si no han desocupado, entonces ya... ¿Y entonces para qué están ustedes? Es una frase muy común. Entonces, ¿para qué están las inmobiliarias? Hay unos requisitos que se deben de cumplir, por ejemplo, para solicitar una propiedad, y nosotros se los explicamos, y bueno, y es que es la norma, es la ley, y todo ese tipo de cosas, pero ellos creen que es... Entonces es ese papel que nosotros tenemos como inmobiliaria para ser claro de intermediación. Nosotros somos unos intermediarios, administramos unos contratos de arrendamiento, pero somos unos intermediarios entre unos clientes, propietarios, arrendatarios o un comprador y un vendedor. Y dentro de esa labor de intermediación es el oficio de servir y prestar la mejor asesoría y acompañamiento a cada una de las partes para que los acuerdos que se deriven de un contrato de arrendamiento, de una promesa de compra-venta, sean lo más consensuados posibles, para que sea realmente beneficioso para cada una de las partes, sea una terminación, sea un acuerdo para compra o una negociación de una propiedad. Y ese es realmente el papel y la labor de nosotros como inmobiliaria. Entonces, el reto dentro de ese detrás de lo que nosotros hacemos es que las personas vean esa labor de la inmobiliaria es como esa intermediación en la administración de los contratos de arrendamiento y en las funciones que cumple como un vendedor en una parte, en una venta, en una compra de una propiedad. ¿Sabes qué es lo que yo creo? A ver, pues yo en estos momentos estoy estudiando mi segunda carrera, estoy estudiando Derecho. Y una de las cosas que me he dado cuenta es que las personas, pues primero, no todos conocemos nuestros derechos, pero segundo, no todos tenemos presente, o las personas no saben que el sector tiene una ley que la legisla. Exacto. Y es de parte y parte. Correcto. Ni el inquilino no lo sabe, ni el propietario lo sabe. Entonces hay veces el inquilino es como que no, voy a terminar el contrato. Bueno, sí, pero la ley dice eso, eso y eso. Y el propietario dice, no, termíname el contrato. Sí, pero la ley establece eso y eso. Ay, pero es que ustedes son muy abusivos. Yo porque, los propietarios, yo porque tengo que hacer eso, yo no entiendo si es mi propiedad. Sí, pero es que la ley trata de cuidar al que en esta relación contractual pueda salir más perjudicado, que es el inquilino, porque te imaginas que un propietario cada 3 meses le diga al inquilino, váyase. Sí, detrás de eso está un trasteo, está una inversión, hay un montón de cosas. Entonces, ¿qué hace la ley? Tratar de siempre proteger a esa persona que puede salir más afectada. Y a lo que voy con eso que te digo es, a la final del día, todos, o sea, el sector inmobiliario suple una necesidad básica, y es tener un techo. Pero nadie conoce realmente qué condiciona el sector inmobiliario, claro, porque no simplemente es venga, arriéndemelo, porque muchas personas van y lo arriendan directamente y después el inquilino no se quiere ir y entonces dicen no, pero claro, porque hay un desconocimiento. Y yo creo que a la final del día
los derechos es de todos y todos deberíamos conocerlos, cómo aplican y cómo funcionan. Más allá de si vivo en casa propia o si en ese momento estoy arrendando o soy dueño, debería conocer qué es lo que me limita, cuáles son mis deberes, cuáles son mis derechos, cuáles son mis obligaciones. Y las personas nunca nos preocupamos como por conocer ese tipo de cosas. No todos. De acuerdo. Hay un reto muy importante y es lo que procuramos hacer desde ese contenido que hablabas ahora, que compartimos, y es educar a los clientes. Y realmente eso ha venido funcionando porque hay muchas personas, por ejemplo, los arrendatarios ya empiezan a entender realmente también cómo les deben solicitar una propiedad, y muchos propietarios también empiezan a entender poco a poco cuál es la dinámica de solicitar, por ejemplo, una propiedad. Pero toda esa parte normativa de la que hablas es completamente cierto, y es muy importante que realmente las personas lo conozcan, que nosotros realmente cumplimos, como decía, esa labor de intermediación. Y para mí hay algo muy importante que siempre lo hemos manejado, pero la pandemia nos enseñó eso realmente, y es que hay que buscar acuerdos con las personas. Siempre hay que hacer lo posible por buscar acuerdos. Uno de esos talleres que yo dicto y una de esas herramientas que más me ha gustado estudiar y trabajar y compartir es la negociación, porque uno necesita estar realizando acuerdos constantemente. Cada conversación que uno tiene es buscar un acuerdo con tu pareja, con tus hijos, y con los clientes sí que es necesario buscar esos acuerdos. ¿Cómo finalizar un contrato? En Colombia, si bien hay unas reglas, hay una legislación muy clara para el sector inmobiliario, también los procesos de restitución, por ejemplo, son muy demorados. La ley es demorada. Sí, Es lenta. son procesos muy demorados, pero entonces, ¿cuál es la mejor forma de solucionar un conflicto? Nosotros acudimos mucho a los centros de conciliación para buscar acuerdos con las personas, y se han logrado acuerdos para finalizar un contrato en buenos términos. Y lo mejor generalmente siempre es que se llegue a eso, a que sea un acuerdo que sea beneficioso, como lo decías hace un momento, para cada una de las partes, y que realmente se resuelvan los conflictos de manera tranquila y no largos, dispendiosos y onerosos, porque realmente a veces Como son muy dicen por ahí, costosos. es mejor un buen arreglo, no, un mal arreglo que como una buena pelea o algo así. Pues ya se me olvidó, pero sí, Que un normalmente, pleito largo. eso sí, y a la final dicen eso, es mejor llegar siempre como a un acuerdo que uno extenderse, porque pues llegar allá a una demanda, a un proceso, en estos temas, hay veces es muy demorado. Hay casos que se requieren, hay casos que son necesarios. Por ejemplo, una restitución de un inmueble cuando una persona definitivamente no paga. Hay personas que se desaparecen, no cumplen con sus obligaciones, a veces abandonan los inmuebles, y si es necesario que intervenga la parte jurídica o la aseguradora. Nosotros aseguramos todos nuestros contratos, eso Súper sí, importante. también lo hemos aprendido, que el mejor respaldo para nosotros son las aseguradoras. Estamos más tranquilos. En la administración de propiedad estamos más tranquilos y preferimos no correr esos riesgos propios o directos, porque el acompañamiento y el respaldo que ofrece la aseguradora ha sido fundamental en esta actividad. ¿Sabes? Algo que yo creo y es súper importante y era un tema que estaba como para después, pero me voy a ir adelantando, y es esa profesionalización del sector inmobiliario. O sea, como creo que es tan importante porque muchas veces hay personas que dicen, no, voy a abrir inmobiliaria, eso es súper buen negocio, pero lo abren sin una responsabilidad detrás de el entendimiento de que estoy cuidando el patrimonio de una persona. Y las personas, los propietarios, a la final del día, propietario e inquilino, están donde le arrienden primero el inmueble. No es como cuando les pasa los cacharros, es que dicen, no, yo voy por una inmobiliaria seria. Pero al inicio, el primero que le arriende el inmueble. Y puede que se encuentren con ese tipo de inmobiliarias que no eran cuidadosas, no tenían una caja, pues no eran responsables con su caja ni con el patrimonio de las otras personas, y se encuentran como frente a una situación que dicen, me estafaron. Pero yo tengo un caso de una amiga que se lo estaba llevando a una propietaria, y la propietaria dejó el inmueble con una inmobiliaria X.
y no le dejaron de pagar durante 2 años y empezaron el proceso. El problema era que cuando ella hizo el proceso, pues en el juzgado le dijeron, no, es que tú no eres la que tiene el contrato de arriendo. El contrato de arriendo está entre esta inmobiliaria y este inquilino. Tú tienes un contrato de mandato. Y ella le decía, sí, pero la inmobiliaria se desapareció, no los encuentro, ¿yo qué hago? Y en el juzgado le dijeron, no puedes hacer nada porque existe un contrato de arriendo con esta figura y tú no apareces. Mejor dicho, me contaron que la solución que encontraron fue simplemente todos los días ir a la unidad. Y le dijeron a la administradora, vamos a hacer escándalo, porque lo que vamos a hacer es que se aburra, porque es lo único que tenemos en este momento. Y la propietaria todos los días iba y le tocaba la puerta y le decía, ladrona, llevas 2 años sin pagarme. Pues hasta que la persona se aburrió y se fue. Y eso pasa justamente porque yo creo que hace falta esa profesionalización o esa estructuración del sector inmobiliario en el sentido de que no sea tan fácil. Y es como esa pregunta a la final y desde parte del liderazgo que estás en este momento en Fenalco y por eso me adelanté, cómo lo ve el mismo sector, porque yo creo que es algo que es muy repetitivo y por eso los mismos propietarios como que hay veces dicen, no, mejor no estoy con una inmobiliaria porque me pasó esto y esto. Hay mucho que contar sobre esa situación, bastante, de todo eso que acabaste de decir, porque son cosas realmente muy importantes. Voy a empezar porque yo creo que todos tenemos derecho a emprender, a empezar un negocio en una empresa, pero lo primero es que si lo vamos a hacer, hay que hacerlo bien hecho. Exactamente. Probablemente hace algunos años atrás era un poco más fácil crear una inmobiliaria, pero hoy hay unos requisitos y unos cumplimientos muy importantes que debemos de llevar las inmobiliarias en el día a día, en la operación, que se vuelve un poco retador para las personas que deseen empezar. Sobre todo si desean y quieren realizar esa actividad de manera consciente, honesta y profesional. Y menciono honesta porque una de las bases principales de la actividad inmobiliaria es la creación de esa confianza con los clientes. Y tú no vas a crear una confianza con un cliente si no estás cumpliéndole con lo básico en un contrato de arrendamiento, que es pagarle cumplido y puntualmente su canon de arrendamiento. Esa parte es fundamental. Entonces, si vamos a hacer las cosas, pues hay que hacerlas bien hechas. Nosotros debemos de cumplir. Ahora mencionaste facturación electrónica, el sistema de riesgo con los trabajadores, todo el tema de sistematización. Hay muchos requisitos y muchas normas que nosotros debemos de cumplir. La ley de protección de datos. A nosotros nos llaman propietarios y mándeme el contrato, mándeme la información del cliente. Nosotros debemos de cumplir con requisitos para la protección de datos de propietarios y arrendatarios. Y hay muchas personas que si se saltan eso, se van a ver en problemas o dificultades posteriormente, porque no le están cumpliendo requisitos de ley. O sea, nosotros tenemos muchas normas que cumplir constantemente y los empresarios, uno de los grandes retos, yo creo que en el país completamente, son la cantidad de normas que debe de cumplir el empresario día a día. Ahora, lo que dices, ¿qué tan importante es la profesionalización en el sector? Mucha. Creo que todavía falta un camino que recorrer para que salga una norma, una ley de profesionalización que beneficie a los empresarios y que se incluya de alguna forma a las personas que están en la informalidad también, porque el sector inmobiliario hay gran cantidad de personas que son informales. Claro. Un vendedor o un agente de bienes raíces trabaja solo, sin tener una empresa constituida. Yo conozco personas que tienen una marca, tienen muchos vendedores, pero no tienen una empresa legalmente constituida. No quiere decir que ellos no estén haciendo el ejercicio bien. Los conozco y son personas muy profesionales, realizan las cosas muy bien, pero también se ve la otra parte, que son las personas que están en la calle o que el portero me vende, que una cantidad de personas cobran la comisión simplemente porque, ay, pero yo fui la que le pasó el contacto, entonces págueme la comisión, el portero, pues. Sí, claro. Se cree o sea, se cree que debe exigir esa comisión porque fue una costumbre que se quedó en el sector, y yo te refiero, vendiste la propiedad y le dicen al propietario, ay, pero entonces, ¿y mi comisión? Las personas ven muy fácil la actividad y a mí siempre me pasó eso. Yo veía
que personas con las que estaba haciendo negocios a los meses o los 2 meses me los encontraba en una notaría y supuestamente ya estaban haciendo negocios porque estaban vendiendo ellos directamente. Me refiero a alguien que le vendí una propiedad y a los meses me lo encuentro, no, yo ya estoy vendiendo propiedad raíz también porque lo ven supremamente fácil. Pero están en la notaría preguntándole al protocolista cómo se lee este certificado, cómo hago esta escritura. Bueno, es un proceso de aprendizaje y pues ojalá lo hayan hecho bien. Pero mira que ahí viene el punto. O sea, si tú en ese momento necesitas un avalúo, para que tu avalúo sea certificado, Sí. que sea válido, tiene que ser un evaluador que tenga un registro de la RA, que sea pues un registro único de evaluador, Sí. y te lo piden y te lo exigen para que tu avalúo sí sea válido, porque digamos que esa parte sí está, pues sí está como regulada. Sí, claro. Pero para vender usted, es que esta señora, pero ¿y usted es vendedora? No, yo soy una amiga de la familia, yo le dije que yo lo vendía. ¿Por qué? O sea, y cuántas cosas no han pasado justamente porque existen ese tipo de personas que terminan vendiendo lo que no se podía vender, o sea, que terminan estafando a las demás personas porque simplemente no hay algo que haga que eso sea más profesional. Y lo que tú dices es válido, todos tienen derecho a aprender, pero ¿deberían aprender en el camino o deberían aprender antes de y después de ahí en la práctica aprender muchísimo De mejor? acuerdo, estamos de acuerdo. Ese conocimiento técnico es muy importante para llevar los procesos, para saber qué puertas tocar, para saber asesorar, para buscarle solución a esos problemas que se presentan durante un proceso de negociación. Y ese conocimiento lo tiene la persona que tiene una experiencia. Entonces, claro, hay personas que empiezan desde cero, por lo que decíamos, lo ven supremamente fácil y sí, pues yo ya pongo un aviso, mi teléfono y pues voy a la notaría, ya me hacen la escritura, la promesa, pero si se presenta un problema jurídico que se puede presentar, no hay un estudio de títulos idóneo para la propiedad. Ya hicieron el pago de la primera parte. Firmas un negocio donde hay una afectación que puede demorar el proceso 3, 4, 5 meses, que los hay. Nosotros hemos llevado procesos que han durado 6, 7, 8 meses, pero las partes son conscientes porque nosotros sabemos qué es lo que qué es lo que ocurre ahí, les damos las indicaciones inicialmente y, bueno, yo no tengo afán, podemos esperar, hagámosle. Pero previamente se les informó, pero usted firma un documento, firma un compromiso de compraventa donde están pactando una penalidad, pagó una parte, pero resulta que el proceso se va a demorar mucho tiempo. Imagínense la cantidad de problemas que se generan de eso. Si aún así cuando uno pone en conocimiento a las partes, debe seguir estando ahí para seguir manejando la comunicación, buscando acuerdos entre las partes. Ahora, cuando no tienen conocimiento de qué es lo que ocurre, claro, ahí es donde vienen una gran cantidad de problemas para compradores, vendedores y para el mismo agente que está empezando, que no tiene conocimiento de cómo solucionar esa situación. Desde tu experiencia ya como, tanto como agente, como coach, ¿tú cuáles creen que son los principales errores que cometen los asesores, los nuevos asesores, los asesores, tanto en términos de venta como en términos de arrendamiento? Pues como eso que tú has podido captar de las capacitaciones que has dado, ¿cuáles creen que son como, no digamos errores, más bien esas oportunidades de mejora? Puro pensamiento, pura PNL. sí, pura programación neurolingüística. Sí. Muy bien, muy bien. Yo creo que lo acabamos de mencionar un poco y tiene que ver con esa falta de conocimiento y de experiencia que se tiene en diferentes aspectos técnicos, conocimiento técnico y también mucho en habilidades blandas. Porque acá para tener una buena comunicación con una persona es muy importante trabajar en la comunicación de la gente. Y esa comunicación lo lleva a uno a trabajar en la gestión de las emociones, a trabajar en cómo hago yo para buscar acuerdos. Entonces, profesionalización y experiencia es formar ese criterio de autoridad con el que te van a ver tus clientes y que saben que cuando les estás prestando una asesoría van a confiar en lo que tú les estás ofreciendo, les estás vendiendo, qué es lo que el acompañamiento que les estás dando. Hablé hace un momento de esa experiencia con estos clientes que llevamos muchos años realizando negocios. La última propiedad que ellos compraron ni siquiera
Ya se hizo todo el proceso hace algunos meses de la última compra que ellos realizaron y este es el día que todavía no han ido a visitar ni siquiera la propiedad. O sea, uno cómo confía de esa forma en una persona para realizar la compra de una propiedad sin ni siquiera ir a realizar la visita, que eso es tan fundamental y tan importante a la hora de uno hacer una inversión. Ujú. Porque pues yo, Diego, sin visitar una propiedad, yo no la compro. Yo quiero ir, mirar, Sí, claro. tocar, sentirme en el espacio, dimensionar qué es lo que Pero una quiero. propiedad para inversión, o sea, para ponerla en Sí, arriendo. claro, compraron una propiedad por inversión. Entonces, confían en ese criterio que uno les da. Entonces, esa profesionalización, ese construir ese criterio de autoridad para que las personas confíen en lo que la información que tú les estás dando es completamente fundamental. Y de ahí, claro, mencionabas la ley del evaluador. El mundo inmobiliario es muy amplio, pero se están dando pasos importantes. Ya se tiene la ley del evaluador, entonces un avalúo debe ser certificado. Ujú. Cuando yo tengo una propiedad especial, llamémosla así, yo lo primero que le digo al cliente es realícele un avalúo si usted lo quiere poner en venta. Porque de ahí vamos a tener un punto de partida para que realmente mires si es el valor que tienes en mente, que no sea un valor inferior y que realmente tengas de dónde empezar a negociar con bases también en el momento que tengas un cliente. Ujú. Pero eso hace parte fundamental. Acabo de presentar un informe que se realizó de una propiedad especial para realizar la venta y lo primero que me dice el cliente, Diego, excelente la presentación del informe de la persona que nos acompañó en el proceso de avalúo. Nosotros tenemos amigos evaluadores, ellos van, realizan las visitas, esa parte la manejan ellos directamente y la presentación del informe fue tan clara para ellos que me dicen, no, muy profesional, muy clara la información y exactamente lo que nosotros queríamos visualizar dentro de un valor de venta posible de la propiedad. Esa parte es fundamental. Hace poco se empezó o ya se viene trabajando en algo que tiene que ver con la norma técnica para los asesores inmobiliarios. O sea, Súper. hay muchas cosas importantes en las que ir trabajando y esos son retos también que se van superando poco a poco, pero claro, hay que trabajar más, hay que enfocarnos más en la profesionalización de los mismos equipos internamente y eso es algo que se percibe en el sector por la gran cantidad de eventos que uno ve hoy en día para el sector inmobiliario, de personas queriendo entregar valor real al sector inmobiliario, no vender 5 propiedades al mes con la fórmula mágica de no sé quién, todo ese tipo de cosas. Sí, lo tenía que decir. Sí, sino hacer realmente las cosas bien, entregar realmente el conocimiento desde lo que uno tiene como experiencia para que las personas realmente hagan su ejercicio profesional bien. Es que a la final del día el sector inmobiliario es una venta cruzada. O sea, tú compras o vendes, pero para poder comprar o vender, haces un avalúo para poder conocer el valor real. Y hay veces compras con dos objetivos. Compras con el objetivo de vivir en esa propiedad o compras con el objetivo de invertir en esa propiedad. Entonces, inviertes en esa propiedad y ya lo que haces es arrendarla, ¿cierto? Entonces, mira que termina siendo un camino que es un ciclo, porque tú la puedes tener por un tiempo, después decides venderla, vuelves, les haces el avalúo, inicia el proceso de venta, entonces termina siendo un ciclo. Y así como eso es un ciclo, una venta cruzada, pues esa profesionalización que estamos hablando debería ser en todas las esferas, no solamente un punto y es un gran avance que ya sean avalúos, pero creo que las otras esferas son los siguientes pasos y ahí es donde quisiera como conocer desde ese liderazgo que tienes como miembro de la Junta de FENALCO, qué está pensando el gremio, en qué se está trabajando, porque a la final del día, y acá lo que vengo, muchas personas ingresan al sector, pero llega un punto en donde llevan tantos años que también es como que, bueno, y acá me va a quedar. Pero si existiera esa profesionalización, ese crecimiento, ese que le dé más valor a la profesión que tú haces, creo que le agregaría muchísimo, no solamente a las personas a nivel personal, individual y profesional, sino también a las empresas que hay hoy en día y a todas las inmobiliarias que tenemos. Muy bien. A mí me gusta mucho, algo que también me he disfrutado mucho, ha sido ese desarrollo, y lo voy a hacer de esa forma de manera muy natural, dentro del sector inmobiliario, específicamente en Fenalco Antioquia, donde hemos logrado pasar por diferentes áreas. Y digo de forma natural porque ahora que devolviéndonos un poco, estábamos hablando de la pandemia. Los empresarios no saben el valor tan grande
que hay detrás de una agremiación como Fenalco, por ejemplo. Es tan amplio que no se alcanza a comunicar o dimensionar todo lo que un gremio como Fenalco hace por los empresarios. Me volví hacia la parte de la pandemia porque nosotros llevamos afiliados en la agremiación desde que empezó Casa Baluarte, que vamos para 15 años. Pero realmente nos activamos mucho desde pandemia cuando, ahora que mencionabas todo ese caos que generó esa situación, empezamos a participar de esos grupos de interés donde yo veía cómo la gente se preocupaba y desde mi visión y tranquilidad yo decía, bueno, compartamos estos mensajes, compartamos esta información para que la gente mire cómo solucionar, cómo tranquilizarse. Lo que decías era cierto con relación al tema de la tecnología. Muchas empresas no tenían un correo electrónico donde las personas se comunicaran. Había clientes que por intermedio de otras inmobiliarias nos buscaban para poder contactar a otra inmobiliaria para realizar un pago de un arrendamiento. Ay, Dios. Imagínate. Sí. Entonces todo eso fue muy impactante y positivo también en ese sentido, porque nos llevó a un tema de digitalización muy importante desde ese punto hacia acá. Entonces desde ahí ha avanzado mucho la parte de digitalización. Y en la parte de liderazgo, que es lo que estamos hablando, yo empecé a compartir eso y empecé a participar un poco más a conocer más a fondo lo que es el gremio como tal. Y dentro de esas actividades, que es la pregunta que estaba realizando, nos hemos enfocado mucho en qué necesidades han tenido realmente los empresarios del sector. Entonces, desde ese momento de pandemia, empezamos a consultar, a mirar qué necesidades tenían, qué áreas necesitaban reforzar. Bueno, la gente necesita vender. Las empresas necesitamos vender, necesitamos trabajar para poder que estas empresas sigan funcionando. Hay que reforzar áreas comerciales. Entonces, hemos desarrollado o desarrollamos mucho como presidente del sector en su momento. Acompañé muchos procesos de formación, trayendo invitados con temas de interés muy valiosos para la transformación digital, para todo el tema de comercial, para que los asesores estén más preparados a la hora de arrendar, de acompañar un proceso de venta de una propiedad. Entonces, esos son procesos muy importantes que acompañamos durante toda esa parte de presidencia. Ahora he tenido ese honor de hacer parte de la junta directiva de Fenalco Antioquia también. Como comentaba ahora un poco detrás de cámaras, es un proceso muy bueno, muy bacano, porque uno aprende de personas muy tesas de los diferentes sectores económicos. Y en respuesta a esa pregunta, hay mucho que el gremio comparte, hay mucho que el gremio hace. El respaldo que ofrece a los empresarios, por ejemplo, en situaciones políticas como las que estamos actualmente, y en buscar esos medios para que las personas, para que las empresas se profesionalicen un poco más en su actividad. Entonces, la agremiación busca convenios con universidades, instituciones también, para que se dicten programas especializados para el sector inmobiliario. Hace el año pasado, creo que fue la último programa, se realizó un diplomado en Derecho Inmobiliaria en conjunto con la Universidad Pontificia Bolivariana. Y esos son programas que ayudan mucho a la profesionalización del sector. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Ahí hablando en esa junta, hablando con todos los líderes, tocando puertas, aprendiendo y diciendo, bueno, nosotros también como sector necesitamos esto y en general como empresarios también, porque cuando uno ya está en junta ya no es solamente el sector inmobiliario, sino es que somos todos los empresarios de los diferentes sectores a los que hay que escuchar sus necesidades y trabajar por esas necesidades de todos los empresarios. Entonces ha sido una experiencia de liderazgo muy bacana porque se aprende mucho, un desarrollo muy natural porque hemos encontrado empresarios que nos ven nuestra dinámica, ven que somos propositivos dentro del sector, entonces dicen, bueno, pues apoyémoslo para que esté en presidencia, para que esté en junta, para que hagan estas actividades y la participación de la gente ha sido muy buena. Hemos realizado diferentes simposios inmobiliarios donde traemos ponentes muy valiosos para temas relevantes para el sector inmobiliario. Importante, todo ese tipo de actividades y ese desarrollo de actividades en lo que tiene que ver con lo que tanto hemos ahondado acá y es el tema de profesionalizar el sector inmobiliario. Súper, súper importante eso. Y aprovechando de lo que estamos hablando, ¿qué recomendación le darías a un propietario o a un inquilino al momento de buscar una inmobiliaria? ¿Cómo saber? Pues porque sabemos que hay muchas inmobiliarias. Claro. Hay muchas inmobiliarias y yo hace poco, pues, cuando estaba buscando, o sea, eso es
como 20.000 inmobiliarias en todo el país. Yo creo que son muchísimas más. Son muchas. Y uno dice, bueno, de todo ese universo de inmobiliarias, de todo ese directorio, realmente yo con qué inmobiliaria debería estar. Y más porque lo que estamos diciendo, hay inmobiliarias que lo están haciendo muy bien, que son muy responsables, que entienden que están cuidando un patrimonio de otra persona, pero hay otras personas que no lo están haciendo de la misma manera. Entonces, ¿cuáles deberían de ser como esos puntos claves que como mínimo un propietario pregunte o cuestione al momento de colocar su inmueble en promoción con una inmobiliaria? ¿Y cuáles deberían de ser también como esos mínimos que un inquilino debería revisar cuando vaya a arrendar con una inmobiliaria? Mira qué bueno que tocas nuevamente ese tema, porque ahora hablaste un poco cuando contabas esa experiencia de esa persona que tenía esa dificultad con la empresa, que no le pagaban arrendamientos, los inquilinos, todo ese tipo de cosas. Me parece muy valioso porque no solamente es el tema del formalismo, sino también el evitar que tengan estafas a través de otros canales que nosotros utilizamos de manera profesional, como lo son, por ejemplo, las redes sociales. Entonces, a un inquilino que cuando pregunte por una propiedad que vea publicada en un portal, se tome el tiempo para que no haga el contacto solo por ese medio, sino que busque directamente por los diferentes canales la información de la inmobiliaria para que llame y pregunte directamente al asesor si el asesor existe en esa inmobiliaria, si la inmobiliaria existe, si ese inmueble existe en esa inmobiliaria. Esas son cosas muy sencillas que puede hacer un arrendatario para que valide que efectivamente la publicidad, la publicación pertenece a esa agencia y verificar que efectivamente la información es real. Y a un propietario, ahí hemos hablado del informalismo, de las personas que infortunadamente no ejercen adecuadamente la actividad, pero un propietario es muy fácil. Todas las agencias inmobiliarias debemos de tener un registro que se llama la matrícula de arrendamiento de vivienda urbana del municipio donde nosotros tenemos administración de inmuebles. Eso lo expide la Secretaría de Gobierno. En esa Secretaría de Gobierno, un propietario puede ir a consultar la información de la inmobiliaria. Buscar en las mismas redes sociales, pero con criterio, la información de esa agencia. Mirar qué trazabilidad tiene realmente esa agencia en el mercado. Indagar en sus mismas redes sociales qué comentarios tiene positivos y negativos. Sí. Aunque eso es un reto. Sí, porque a la final la gente siempre deja comentarios negativos y nadie entra. Acá en Colombia la dinámica es, yo me quejo, pero no te aplaudo. O sea, y eso pasa en todo. Eso es un reto, pero está bien, porque dentro de esos mismos comentarios uno también da respuesta a las situaciones que se vienen presentando y la gente es muy inteligente y ellos ven qué comentarios vienen a raíz de qué o no, ¿cierto? Esa parte es muy importante, que las personas verifiquen esa información a través de las redes sociales. Tocando nuevamente un poco la parte del arrendatario, las agencias inmobiliarias no pedimos dineros por adelantado. Y eso es algo en las que las personas se equivocan mucho o caen mucho. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos estudios digitales con diferentes aseguradoras, cuando una persona está interesada en tomar una propiedad, le llega un enlace al celular donde él diligencia su información y de esa misma forma le da el paso a paso para que realice un pago directamente a la aseguradora, ni siquiera es a nosotros, para el estudio solamente de la solicitud. No pedimos cánones de por anticipado hasta tanto no se haya firmado los documentos que se deben de firmar. Un contrato de arrendamiento, que efectivamente una solicitud esté aprobada. Entonces ahí los arrendatarios deben también estar muy atentos a ese tipo de situaciones especiales que se les pueda ocurrir a las personas en redes sociales para que no caigan en esas modalidades. O sea, ya saben los inquilinos. Si les piden que le paguen el estudio con la aseguradora, completamente. Los están estafando. Les van a robar esa plata. O incluso si les dice que paguen el canon de arrendamiento antes de firmar un contrato o ver el inmueble, les van a robar esa plata. O sea, eso no es normal, no es usual, no lo hacen las inmobiliarias. Completamente. Y volviendo un poco a lo que hablábamos con relación a los propietarios, contaba entonces que es importante que se valide ese registro que se tiene en la Secretaría de Gobierno, consultar en las mismas redes sociales, validar esa información de las empresas, no solamente lo que hablábamos ahora de los comentarios o calificaciones que pueda tener una empresa en Google, sino también las redes sociales, qué información está compartiendo esa empresa. Y ¿por qué no?
consultar en gremios, sea FENALCO, sea La Lonja, si esa empresa existe allá y dice que está vinculada a alguna de estas agremiaciones, entonces hacer la llamada y preguntar también por la existencia de esa empresa. Validar que efectivamente esté y, por qué no, si es posible, que desde ahí mismo también le den un criterio sobre la compañía, porque desde todo ese tipo de circunstancias se construye lo que yo he hablado tantas veces, y es ese criterio y esa autoridad para decir que es una buena empresa, que es una empresa que le va realmente a cumplir y a garantizar al propietario el cumplimiento de esas obligaciones. Sí, y ahí cuando tú dices lo de los comentarios, creo que también es importante, y también lo voy a decir así como recomendación como inquilinos, si les hacen esto y esto, ya saben, esa estafa. Como propietarios, uno también cuando entra a revisar esos comentarios, no debe entender los comentarios, o sea, de cierta forma. Hay comentarios que uno dice alerta roja, o sea, aquí hay una red flag, como dicen las nuevas generaciones. Entonces, si te dicen, es que no me paga, huya, o sea, porque esa es una bandera roja grande, o sea, llevan un mes sin pagarme el canon de arrendamiento. Y llamo y no me responden. O sea, no dejes tu inmueble ahí. Pero si tú vas y ves que los comentarios son, no, es que es muy difícil contactarme con ellos. Sí, puede suceder, porque hay veces hay inmobiliarias que empiezan a crecer y hay tanto proceso detrás que hay veces la comunicación se puede volver compleja, ¿cierto? No, es que yo fui y no me quisieron finalizar el contrato anticipadamente. Uno dice, listo, pues sí, eso situaciones pasa, que... ¿cierto? Entonces, como te digo, acá en Colombia la dinámica siempre es entrar a destruir y no a construir, y las personas suelen es entrar a dejar comentarios negativos y nunca entran a dejar los comentarios positivos de cómo fue su experiencia. Entonces normalmente te vas a encontrar con esos comentarios negativos y no tanto los positivos, pero cuando los vayas a ver, revisa realmente cuáles son los que te pueden determinar si es una inmobiliaria buena o es una inmobiliaria mala. Para mí, lo más importante es que no encuentres comentarios que digan que a ese propietario nunca le pagaron el canon de arrendamiento. Mira qué tan importante ese tema que tocas, porque hay muchas cosas también que hablar. Generalmente las personas, cuando van a hacer algún tipo de comentario, lo hacen desde la emoción, no desde la razón, y sobre todo ese tipo de comentarios negativos. Entonces, primero, si yo voy a dejar un comentario, si lo puedo hacer, primero tener un poco de pensar un poco y llamar realmente, buscar esa salida primero de atención directa con la compañía para que revisen si esa situación se puede resolver o cómo se puede resolver. Lo que yo he dicho, acuerdos, para mirar qué se puede resolver. Pero como decías, la gente se afana mucho a lo negativo y a dejar un comentario negativo. Mira, nosotros una vez nos hicieron un comentario, yo me acuerdo porque es muy chistoso, muy curioso, porque la persona nos llamó temprano en la mañana, como en ese momento no obtuvo una respuesta rápido, mientras que llegó a la oficina, dejó un comentario en las redes sociales. Y cuando nosotros, ¿qué se encontró la persona cuando llegó acá? Una solución. Pero ya había hecho un comentario que no tenía nada que ver realmente con la situación que se le estaba presentando. Pues en ese momento no se pudo atender a la persona, pero se atendió más tarde, se le dio una solución. Entonces se dejan, las emociones son muy rápidas, las emociones van más rápido que un pensamiento racional. Entonces, claro, reaccionan, dejan un comentario y no piensan en las consecuencias muchas veces de eso. Pero también está la otra situación, y es que esos comentarios muestran también la parte humana de las compañías. Porque de la forma en la que usted le dé una respuesta a ese cliente, las personas, por eso decía, las personas son inteligentes, y ellos cuando ven que efectivamente hay una respuesta que van caminando, pues es que me hicieron un comentario porque no me aceptaron una desocupación. Sí, pero ¿cuándo solicitó la terminación? Entonces es muy importante ese tema. Qué bueno que lo tocaste, pero es saber darle como un manejo a ese tema. Cuando el propietario busca esa información, va a empezar a entender y a conocer un poco más la inmobiliaria. Entonces, importante, claro, que validen autoridad, que validen la experiencia, que sean empresas legalmente constituidas a la hora de consignar una propiedad. Pero un llamado realmente muy especial, y sobre todo porque lo has mencionado bastante, es que sí hay que creer en las inmobiliarias, sobre todo que hay muchas empresas que nos dedicamos a esto, a trabajar
de corazón y a prestar un buen servicio. Nosotros en tantos años que llevamos en el sector inmobiliario, yo llevo más de 20 años trabajando en la actividad inmobiliaria y con Casa Baluarte vamos para 15 años, nosotros nunca hemos tenido un problema porque no se le pague a un propietario. Las dificultades y situaciones que se presentan, que son muchas, son por temas diferentes a los cuales en últimos uno trata de buscar un acuerdo de la mejor forma posible. Claro, habrá gente que no se va muy contenta, como un caso reciente que uno debe tomar decisiones que no van a estar, van a ser de todo del agrado, por ejemplo, de un propietario, porque realmente un arrendatario tenga pues como tenga la razón frente a la solicitud que está haciendo. Entonces, hay personas que, claro, no se van muy contentas porque no era la respuesta que esperaban, pero en última se trata de que nosotros igual de manera profesional tomemos decisiones basadas en criterios que realmente puedan respaldar lo que nosotros estamos haciendo, no por emociones o no por discusiones, porque sí o sí las empresas inmobiliarias somos empresas de servicio y sí o sí estamos hechos para servir y en esa función de servir, hablando un poco de esas habilidades blandas que ya hemos mencionado, está el que nosotros en ocasiones nos convertimos también en psicólogos de nuestros clientes. Nosotros debemos entender también por qué un cliente llega molesto donde nosotros, que muchas veces puede que ni siquiera sea por lo que nosotros estamos resolviendo en ese momento. Puede ser alguna situación personal, familiar, cualquier situación que se presente y nosotros estamos es para escucharlos y resolver lo que a nosotros nos corresponde y ser amables y gentiles y prestarles un buen servicio. Yo creo que hay algo importante, y eso lo va a decir así mirando a la cámara, y es el punto crucial de por qué la profesionalización, de por qué hablar de que tenga matrícula y todo eso, es porque hay muchas inmobiliarias, muchas inmobiliarias que están haciendo muy bien las cosas, muy responsablemente, que no solamente con el propietario, con sus colaboradores, o sea, con todo, están haciendo muy bien su labor inmobiliaria. Pero hay otros actores que vienen y hacen las cosas con esa finalidad de estafar, porque es así, de estafar, y hacen que los propietarios o que las demás personas que están alrededor del sector, propietario inquilino, sientan la desconfianza de esas personas que lo están haciendo supremamente bien. Y ahí es donde yo digo, es supremamente importante esta profesionalización desde el sector, desde los que sea un impulso desde las personas que lo están haciendo bien, porque va a permitir blindar al sector de esos otros actores que a la final del día no pertenecen, sino que simplemente están viendo un bache, una parte por la que se pueden meter para engañar a las personas. Porque los que lo están haciendo bien, lo hacen muy bien, con muchísima responsabilidad, pero se ven afectados por la imagen de los que ven ese bache que hay en el sector. Entonces yo creo que esa es justamente la importancia de todo esto. Hay mucho por crecer, hay mucho por hacer, va a seguir existiendo. O sea, es que el sector inmobiliario no va a desaparecer, porque partamos de lo que habíamos dicho al inicio. El sector inmobiliario construye hogares y siempre vamos a tener esa necesidad básica de una vivienda. Las personas siempre vamos a necesitar una vivienda, pero obviamente va a evolucionar, va a ser más digital. Y ahí era como, esta es una de, voy a juntar dos preguntas en una y es, ¿qué ves tú a futuro? Que es algo que hacemos en Avanto y es siempre adelantar ese futuro. ¿Qué ves tú a futuro en el sector dentro de esas tendencias que vienen emergiendo? ¿Tú cómo ves ese sector? ¿Cómo va a ir evolucionando en cuestión de tiempo, corto y largo plazo? Erika, una parte muy importante de eso último que estabas hablando y dentro de esas recomendaciones a las personas es siempre averiguar. Un amigo te puede dar una recomendación precisamente sobre cómo, si conoce o no esa inmobiliaria. Eso ayuda a formar todos esos criterios para realmente escoger y saber dónde consignar mi propiedad. Muy importante lo que acabas de decir, tiene que ver con esa parte de profesionalización y la labor, y lo voy a decir de esta forma y ahora conociendo a muchos empresarios, como lo he hecho en Fenalco, es la labor que hacen todos los empresarios dentro de sus mismas empresas para formar, para capacitar a sus colaboradores en las diferentes áreas es muy importante. Nosotros acá, cada persona que entra, les enseñamos, lo primero que yo les digo es leas en la ley 820. Sí. Eso es lo primero que yo le digo, porque cuando yo entré, eso fue lo primero que hice y lo primero que procuré empezar a aprender y aplicar. Es muy importante
que nosotros como empresarios sí mostramos realmente mucho interés para enseñarles a todas esas personas que están con nosotros. Y eso lo ve uno en la gran mayoría de empresas. Y me voy a otro sector. Hay una empresa muy importante del sector ferretero que dentro de la misma empresa, en un convenio con una universidad, tiene un programa para capacitar a las personas, a todos sus colaboradores dentro del mismo espacio de la empresa. Entonces mira que las empresas hacen mucho porque las personas realmente hagan su labor de manera profesional. Volviendo al sector inmobiliario, este factor es importante. Hay muchas empresas que damos mucho para que esto funcione, para que el día a día con nuestros clientes sea en ese servicio y en esa intermediación y en ese buscar acuerdos sanos para todas las partes. Y yendo a esa pregunta que haces, yo creo que el sector inmobiliario es muy dinámico, como dije ahora. La parte digital ha sido fundamental y sobre todo, como lo decía, en estos últimos años. Nosotros acá dentro de la empresa ya no tenemos personas que nos visiten. O sea, casi viene una o dos personas, son muy pocas dentro del mes, porque necesiten realizar algún trámite acá directamente o porque pidan realmente una reunión con nosotros para tocar algún tema de interés. Puede ser algún negocio o resolver alguna situación particular que se le presente con alguna negociación o con algún contrato que tengan con nosotros, pero tampoco nos visitan demasiado, porque todo se resuelve, mucho se resuelve por los diferentes canales digitales y los diferentes procesos que tenemos para pago, para recaudo, para firmas de contratos de arrendamiento. Todo eso ha hecho que las personas ya no vengan a las inmobiliarias. Pero, y yendo a esa pregunta, hay tendencias como la inteligencia artificial que vienen facilitando mucho más las cosas para nosotros los inmobiliarios, pero no todo está en la parte digital, porque si hay una cosa que es fundamental para nosotros en el sector inmobiliario, es la parte humana. Sí o sí, en algún momento usted debe tener contacto con ese cliente. Usted debe visitar ese cliente. Usted debe de ir a ese inmueble que va a comprar con el cliente. Y ahí entablar ir reforzando ese lazo de construcción de relación con las personas. Esa parte es muy importante. Las tendencias, claro, todo lo digital, bienvenido, pero también hay que aplicarlo con mesura. Mira, hace poco nosotros teníamos una reunión en el sector inmobiliario donde teníamos un experto en tecnología y él mismo nos decía, es que no porque salió la inteligencia artificial para editar videos, usted tiene que ya empezar a hacer la edición de videos de esa forma. O tiene que implementar esto para que resuelva los casos y situaciones que se le presentan. No, utilice lo que realmente va para su actividad y sépalo implementar. O sea, no todo va siempre. Hay cosas muy importantes, muy interesantes, Erika, y uno se va adaptando, va aprendiendo, y claro, la inteligencia artificial nos resuelve muchas cosas. Hace poco escuchaba a una colega que cómo la inteligencia artificial ya le estaba ayudando a dar respuesta a los derechos de petición. Imagínate. Entonces, si todo eso te ayuda tanto, claro, bienvenido. Pero repito, no solamente es contestar ese derecho de petición, es también buscar ese espacio para sentarse con la persona para identificar realmente el dolor que esa persona tiene y ayudarla a resolver. La parte humana es fundamental. Es que yo creo que las tendencias es simplificación en procesos y apoyo a través de las herramientas digitales, pero mejoramiento en habilidades blandas que a la final del día es lo que hace el diferencial. Y aquí estamos hablando de que eso es un servicio de personas hacia personas. Y por más que, por ejemplo, a ti te compraron esa propiedad y no la vieron porque no la quisieron ver, más es porque existe una confianza y una relación de muchísimos años contigo en donde dicen, yo confío en lo que Casa Baluarte me está recomendando. Que va a ser una buena inversión, que le va a rentar bien, entonces, que se le va a valorizar, es un precio pues que no puede pasar. Yo ya sé que él fue, la vio, la revisó, la estudió y me dijo buena inversión, pero muy diferente el caso de una persona que aún apenas estás conociendo, no va a tomar esa decisión sin ir al inmueble. Entonces esa parte de relacionamiento, de conocer a la persona, de ese servicio, esas habilidades blandas que necesita el asesor, no la va a suplir una inteligencia artificial.
Porque la inteligencia artificial no se va a desplazar y te va a mostrar el inmueble y te va a decir, ay, sabes que yo vine en la mañana y en la mañana entra el sol de una forma súper tenue y no hace tanto calor, ¿cierto? Porque a la final del día son hogares, o sea, es donde yo voy a vivir, donde va a vivir mi familia, donde voy a crecer. O no es un hogar, es mi negocio, es mi empresa, estoy comprando una oficina porque me voy a ir para allá con mi empresa, entonces yo necesito que quede cerca de mis colaboradores. O sea, son tantos factores desde el yo habito el espacio, porque es la parte más principal, las personas habitan ese espacio y la inteligencia artificial, la tecnología, no te va a guiar a ti de la mejor forma como lo puede hacer una persona frente a cómo tú puedes habitar un mejor lugar que estás comprando o arrendando. Completamente de acuerdo, Erika. Yo siempre repito esta frase y es que el sector de bienes raíces se basa en la construcción de relaciones de valor a largo plazo. En eso se basa. ¿Y en qué se basa esa construcción? En la generación de confianza. Y para generar confianza es importante construir esa autoridad, ese criterio para que las personas confíen en lo que tú les estás enseñando de manera profesional, ese acompañamiento que les estás realizando. Y uno de esos retos que yo he tenido y por lo que me ves tan activo en redes sociales es precisamente contarle y compartirle a las personas qué hacemos, cómo lo hacemos, dónde estamos metidos, participando en qué y formándonos en qué, enseñando qué, para que las personas, y esa no es mi actividad principal es arrendar y vender propiedades, pero yo combino esa pasión que siento por los bienes raíces enseñando y compartiendo conocimiento para que otras personas hagan las cosas bien, dándome a conocer. Y eso es un reto que yo tengo todos los días. Yo tengo como reto todos los días conocer una o dos personas, pero cuando yo voy a un evento y tengo un auditorio lleno de 40, 50, 100, 200 personas, estoy conociendo y dándome a conocer a muchas más personas y eso se lo estoy contando a la gente para que sepa que nosotros acá estamos interesados en hacer las cosas de manera profesional. Entonces esa es la recomendación para las personas que ingresan a esta actividad, que busquen eso, darse a conocer haciendo las cosas bien hechas, que busquen el cómo formarse y ser profesionales cada día. Esos son retos muy importantes para las personas que empiezan en esta actividad y una recomendación para todos los que desarrollan y trabajan en el sector inmobiliario. Y qué mejor cierre para este espacio que tuvimos contigo. Muchas gracias por todo lo que hablamos el día de hoy, por todo lo que nos enseñas. Yo creo que, bueno, seguimos hablando en próximos podcasts posibles y bueno, muchísimos éxitos en todas tus diferentes etapas, tanto como inmobiliario, como speaker, como coach y como líder del sector. Erika, muchas gracias a ustedes por la invitación a Avanto, porque realmente es una empresa que le está apostando mucho al sector inmobiliario, a facilitar y a prestarle productos a los propietarios, arrendatarios, a nosotros las inmobiliarias. Entonces, muchas gracias por la invitación. A ti.